Buenas tardes. Conformamos el grupo número 1 de la sección A de la Escuela Judicial Sede Cazapá en el módulo de Derecho Procesal Constitucional. En este vídeo presentamos el análisis de los votos de los magistrados en el acuerdo y sentencia número 111 de fecha 11 de junio del 2020. Acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados. Soy la abogada Adriana Vanessa Vera Ullón, integrante del primer grupo de este trabajo. Me corresponde analizar el voto del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel de Jesús Ramírez Candia. Él mismo había rechazado la acción de inconstitucionalidad que presentó la Contraloría General de la República, como también así por la efectividad de la orden de publicar las declaraciones juradas de bienes y rentas de todos los funcionarios públicos. Como fundamentación acerca de este voto de rechazo, él mismo sostuvo que las resoluciones impugnadas permiten operativizar el principio republicano del Estado paraguayo en su dimensión de publicidad de la conducta de los funcionarios públicos y la efectividad del derecho de acceso a la información pública. Así también señaló con respecto a los fallos judiciales, en primer lugar, que se otorgue la información sobre las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos. Y en segundo lugar, que permiten tomar operativo el principio republicano del Estado paraguayo en su dimensión de publicidad. Como mencionó en uno de los artículos de la Constitución, específicamente en el artículo 28, que es del derecho a informarse, se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Explicando un poco, por medio de esta normativa, los ciudadanos pueden conocer esas informaciones de cualquier tipo que genera el Estado y también así la administración pública. Es decir, que por medio de este derecho que establece la Constitución Nacional, los ciudadanos pueden tener conocimiento y acceso a esa información que muchas veces es la clave para fomentar la participación en las acciones del Estado, ¿verdad? La participación de los ciudadanos, específicamente en el manejo de los recursos públicos. Todo esto se basa en la confianza que muchas veces la ciudadanía le atribuye a las instituciones encargadas del manejo de los recursos públicos, ¿verdad? De distintas áreas. No existe una razón para mantener en sigilo o en secreto el estado patrimonial de las instituciones o agentes públicos. El ministro Manuel Ramírez Candia nos dice: considero que toda conducta del funcionario debe estar expuesta al público, porque toda conducta del funcionario interesa a la ciudadanía para el control de la actuación. El funcionario público, tal como señala Owen Fisk, vive en un panóptico inverso, sometido a la mirada vigilante de la sociedad, tanto en su conducta pública o privada. Desde mi perspectiva, la postura que tomó este ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia se adecua a derecho, debido a que aplica correctamente los artículos de la Constitución, como así también la ley que hizo mención, ¿verdad?, para fundamentar su postura. Por ende, el ministro establecía que los fallos impugnados no son inconstitucionales, sino que se adecuan a los valores de estructura del Estado paraguayo y al derecho a recibir información por todas las personas. Bueno, en este caso a mí me toca el voto del ministro Marcos Riera Hunter con respecto a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados amparo constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. En ese sentido, el doctor Riera Hunter resolvió rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida por parte del accionante contra la acordada número 1005 de fecha 29 de septiembre de 2015 por improcedente, en primer lugar. En segundo lugar, hacer lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad promovida por el accionante contra la SD número 24 de fecha 8 de mayo de 2018, dictada por el juez de primera instancia en lo penal de garantías número 4, en cuanto ordena a la Contraloría General de la República proveer al actor del amparo constitucional datos relacionados con los cónyuges
cónyuges de los declarantes que bajo el régimen de comunidad ganancial de bienes han presentado sus declaraciones juradas de bienes y renta, aun en caso de uniones de hecho y de hijos menores de los mismos sometidos a su patria potestad, y en consecuencia resolvió ahora declarar la nulidad de tal procedimiento. En tercer lugar, hacer lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad promovida por el accionante contra los apartados 2, B y C del acuerdo y sentencia número 30 del 7 de junio de 2018, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal de la Capital, Primera Sala, en cuanto ordena a la Contraloría General de la República proveer al lector del amparo constitucional datos relacionados con el cónyuge de los declarantes que bajo régimen de comunidad ganancial de bienes han presentado su declaración jurada de bienes y rentas respecto de los hijos menores bajo su patria potestad, y en consecuencia también ahora resolvió declarar la nulidad del pronunciamiento. Y por último, rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida por parte del accionante contra los demás pronunciamientos contenidos en la SC número 24 de fecha 8 de mayo de 2018 y su aclaratoria número 366 de fecha 11 de mayo de 2018, dictado por el juez de primera instancia penal de garantías número 4 en los acuerdos y sentencias número 30 del 7 de junio de 2018 y su aclaratoria número 32 del 15 de junio de 2018, dictados por el Tribunal de Apelación en lo Penal de la Capital, Primera Sala, así también por improcedente. Cabe resaltar, ¿verdad?, que mi opinión particular respecto a este voto por parte del doctor Marcos Riera Hunter, ¿verdad?, que la acordada en este caso cuestionada, que es la número 1005/15, no viola el artículo 131 de la Constitución como argumenta el accionado, por cuanto que dicta, por lo que dicha disposición constitucional no tiene relación con la acción prevista en el artículo 23 de la Ley 5282/14, que es la de libre acceso del ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental, sino que ya acordada no viola el artículo 131 de la Constitución. En este caso, sino que reglamenta, más bien se refiere a la reglamentación de las garantías constitucionales, refiriéndose específicamente a ello: amparo, habeas corpus y constitucionalidad y habeas dato. Así como dije ahora, la acordada en cuestión no viola el artículo 131, pero estima que no consulta las reglas de las competencias que son propias para el dictamento de tal acto normativo. En este caso, es nuestro caso particular, la del amparo. Así también cabe destacar que el accionante no ha sufrido lesión alguna por parte de dicha acordada, la acordada en este caso impugnada, ni directa ni indirectamente. Ante dicha situación y ante la ausencia lógica de una lesión concreta, torna en este caso improcedente la acción de inconstitucionalidad. En este caso también yo noté que en el escrito inicial presentado en el juego de primera instancia, el actor solicitó solamente expresamente a la Contraloría General de la República que le provea de información contenida en las declaraciones juradas de bienes y rentas de diversas autoridades públicas que hayan ocupado cargos entre los años 1998 y 2016, especificando puntualmente los cargos de manera taxativa y limitativa. O sea que en este sentido fue un pedido concreto, y en ese momento dicho juzgado ahora le concedió, en exceso, lo que el accionante en ese caso en ese momento pidió, por lo que se pudo ver la figura de la ultra petita que se le concedió más allá de lo que él solicitó. Así es que también en ese sentido concuerdo mucho con el voto del ministro Marcos Riera Hunter. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Viviana Acosta Doré. Me toca analizar el voto de la ministra María Carolina Yanes.
Partamos del argumento de las partes. Ante esto corresponde analizar la viabilidad de la acción como medio de impugnación contra las sentencias judiciales recaídas en primera y segunda instancia, en el caso analizado, así como la acordada número 1005/2015 invocada, la cual estipula que para el caso de negación expresa o tácita de una solicitud de acceso a la información pública, se tramitará según las reglas previstas en el artículo 134 de nuestra Carta Magna. Al efecto, el procedimiento previsto para la tramitación del amparo constitucional, el Código Procesal establece en el artículo 581 que la resolución recaída en segunda instancia causará ejecutoria, mientras que el artículo 582, modificado por Ley 600/95, exige la remisión de las actuaciones a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuando sea necesario determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de alguna ley, decreto o reglamento, sin suspensión del proceso hasta llegar al estado de la sentencia. En el caso analizado no se cumplió con lo estipulado, en el sentido en que no fue remitido en la fase procesal oportuna, sino que se interpuso una acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones recaídas en primera y segunda instancia. Atendiendo a que se esgrimen presuntas arbitrariedades en la formulación de las decisiones impugnadas, a criterio de esta magistratura surge su revisabilidad ante esta instancia. Se observa que el representante de la Contraloría de la República, de la Contraloría General de la República, impugna las sentencias, esgrimiendo como agravios la arbitrariedad de las sentencias al admitir el amparo como vía para acceder a las declaraciones juradas de los funcionarios y autoridades públicos, no hallándose este punto expresamente incluido en la Ley 5282/11 de acceso a la información pública y transparencia gubernamental. Por su parte, el amparista manifiesta, entre otras cosas, que no se halla en juego el derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental. El argumento de la magistrada para la toma de su decisión basa su fundamento en el artículo número 2 de la Constitución Nacional, el cual expresa que la soberanía radica en el pueblo, siendo la publicidad una característica esencial e inherente al sistema republicano, como así también en el artículo 3 de la Constitución, que habla del poder público, el artículo 28 del mismo cuerpo legal, el cual habla de los derechos a informarse, por lo que al ingresar a la función pública, la primera exigencia radica en la presentación de la declaración jurada de bienes y rentas ante la Contraloría General de la República. Por ley número 977/96, el Paraguay aprobó la Convención Interamericana de la OEA contra la corrupción, comprometiéndose a implementar medidas preventivas contra la corrupción. Así también por ley 2535/2003, el Paraguay ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, por la que se comprometió a legislar e incorporar los mecanismos para prevenir y combatir la corrupción pública. En ese contexto normativo, la declaración jurada es el mecanismo de control que tiene el país por medio de la Contraloría General de la República a controlar y fiscalizar el movimiento patrimonial de los funcionarios públicos. Ahora bien, la accesibilidad a esta información surge de su propia esencia. Al ser provenientes de un funcionario público y registrada en una fuente pública, en virtud de esta normativa se exige que los organismos del Estado publiquen sus respectivos portales electrónicos, su estructura orgánica y la nómina completa de los funcionarios, incluyendo número de cédula de identidad, año de ingreso, entre otros datos.
Se puede colegir entonces que parte del contenido de la declaración jurada de bienes y rentas de los funcionarios públicos ya adquirió estado público, desde la vigencia de la ley referida, resultando obvio que no requerirán autorización del declarante ni del juez para acceder a ellos. Por todas las consideraciones fácticas y jurídicas, corresponde, dice la magistrada, rechazar la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra las resoluciones y acordadas referidas. Como conclusión, puedo decir que estoy completamente de acuerdo con el voto de la ministra. El marco jurídico en que basa su sustento se ajusta plenamente al rechazo de la acción y por sobre todo en la parte donde menciona el artículo número 2 de la Constitución Nacional, la cual expresa que la soberanía radica en el pueblo. Todo ciudadano tiene derecho al acceso a la información de las personas que ocupan cargos públicos y es una forma válida de controlar y combatir la corrupción. Muchas gracias por su atención. Del voto del ministro Alberto Martínez Simón. Mi nombre es Sonia Noelia Arzamendia de Olaizola. En lo que respecta a la postura asumida por el excelentísimo ministro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, quien ha votado a favor del rechazo de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República. El mismo sostuvo su rechazo en las disposiciones contenidas en los artículos 28, 40, 45, 134 de la Constitución Nacional. Asimismo, en el artículo 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, en la ley número 5282/14 que reglamenta el artículo 28 de la Constitución Nacional, asimismo en la ley número 1969 y en la acordada número 1005 de fecha 21 de septiembre del 2015. El ministro refiere que el acceso de la información constituye un derecho humano fundamental, que los datos consignados en la Contraloría General de la República como declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos son información pública, pues responden claramente a la definición de tal establecida en la propia ley, la cual la define como una fuente pública de información a la que puede tener acceso cualquier persona, de conformidad a lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Nacional y su ley reglamentaria, disposición legal que habilita a cualquier ciudadano a acceder a dichas declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos. La enumeración de las causas expuestas por la Contraloría General para plantear la inconstitucionalidad no constituye motivos atendibles para declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones judiciales atacadas, pues el contenido de las declaraciones juradas de los funcionarios no encuadra dentro de las excepciones legales, no fueron declaradas por ley como secretas o de carácter reservado. A través de la acordada número 1005, la Corte Suprema de Justicia reglamentó la manera de procesar los pedidos de acceso a la información en los casos de denegación expresa o tácita, que los afectados deberían de acudir a reclamar sus derechos por la vía de la acción de amparo. Por tanto, es esta la vía idónea y no así el proceso contencioso administrativo, cuando a un ciudadano le es negado sin razón valedera una información, pues constituye el camino procesal idóneo cuando no existe otra vía y están en juego los derechos constitucionales o legales injusta o ilegítimamente desconocidos a un particular, como es en este caso la negación al acceso a la información pública. Personalmente considero que fueron correctamente aplicadas
las disposiciones constitucionales y legales invocadas, teniendo en cuenta que el actor del proceso principal pretendía acceder a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, las cuales constituyen fuentes públicas de información, pedido legalmente amparado y respaldado por las disposiciones legales reglamentarias, a la cual cualquier persona tiene derecho de acceder, siendo un derecho humano fundamental el acceso a la información pública. Bueno, me toca presentarme. Yo soy Santiago Acosta, alumno de la Escuela Judicial Sede Cazapá. Sección A mí me compete hablar del voto y de las opiniones vertidas de la magistrada María Mercedes Bungermini acerca de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría, que fue sometida a su entendimiento. Primeramente, la magistrada realiza un pronunciamiento preliminar admitiendo el trato de la acción, trayendo a colación una jurisprudencia, específicamente la SD 51 de fecha 0 de mayo de 2008, en la cual se había resuelto a favor de un amparo constitucional en relación a la solicitud de una información pública por parte de un particular, afirmando que la vía correcta para la solicitud de una información pública por parte de un particular, cuando se le fuera denegado por una institución pública o por la autoridad, es precisamente la vía correcta del amparo. Asimismo, realizó un análisis extenso, por cierto, y concretamente trajo en su opinión dos principios constitucionales muy importantes: el derecho a la información y el derecho a la privacidad, que la misma consideran muy importantes y, por cierto, dos polos opuestos, en razón de que de alguna manera se contraponen. ¿Por qué? Porque el derecho a la privacidad, de que según la misma existe algunos datos muy personales que no pueden ser reveladas. En el caso del funcionario público, que forma parte del funcionario público a través de un decreto de nombramiento. Y así también afirma que existe la necesidad de que el funcionario público se acceda a sus datos, que es algo normal en un Estado de Derecho, admitiendo también la situación de que existe la necesidad de acceder a aquellos datos. Y esa es su postura. Emitió un fallo en disidencia con relación a los demás magistrados, emitiendo su voto acerca de una inconstitucionalidad parcial, por las razones ya expuestas de que algunos datos no pueden ser revelados o que no pueden ser divulgadas por parte de la institución. Y yo, en mi caso particular, en cuanto a su voto y su opinión, concuerdo con ella, que plenamente existe algunos datos que no se pueden divulgar, que no se pueden dar a conocimiento. Por ejemplo, el número de teléfono de la persona que la entidad pública maneja, yo considero que no pueden ser divulgadas. Y es todo. Muchas gracias. Soy Cecilia Alderete Sarudi. A mí me corresponde hablar sobre el voto del ministro Eugenio Jiménez Rolón con respecto a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República. Primeramente, les haré un breve resumen de la postura sostenida por el ministro integrante de la Sala Constitucional. El ministro incursiona en una de las cuestiones promovidas por las partes por motivo de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, que pide la declaración de inconstitucionalidad
de la acordada número 1005/15 de la Corte Suprema de Justicia, la que autoriza la vía de amparo para accionar contra la negativa expresa o tácita del otorgamiento por el órgano autorizado a facilitar información pública, al mismo tiempo de impugnar la inconstitucionalidad fallos pronunciados por los órganos judiciales en un juicio de amparo constitucional. Y en ese sentido sostiene que no debe confundirse la excepción de inconstitucionalidad con las excepciones en los procedimientos de conocimiento o de ejecución, y afirma que la inconstitucionalidad es un medio de resguardar la supremacía de la Constitución Nacional sobre las demás normas. El conflicto se visualiza en el criterio de que la excepción de inconstitucionalidad es previa y lo hubiera ejercitado la accionada en el juicio de amparo, la Contraloría General de la República, en ese proceso, y que al no haberlo hecho ya dejó de tener la oportunidad de hacerlo, al impugnar de inconstitucionalidad la fuente del derecho que sirve de respaldo al fallo en el juicio de amparo, acordada número 1005/15. En ese sentido sostiene que no es aplicable para el caso particular de acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Dice, por todos estos motivos, la supresión de la garantía de constitucionalidad al demandado en el amparo no encuentra justificación alguna. Afirma que significa ello que la acordada de referencia pudo y debió ser impugnada previamente al momento de contestar la demanda, promovida por el señor Juan Carlos Ledesma. Es decir, la Contraloría debió cumplir con dicho recaudo, y esencial, y no lo hizo. Circunstancia esta que por expreso mandato del artículo 562 Código Procesal Civil torna inadmisible a la acción fundada en una inconstitucionalidad indirecta, y al hacer un estudio de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad en contra de la acordada 1005/15 afirma que la misma, al no tratarse el derecho a la información ciudadana de un amparo común y establecido el mecanismo por la Corte Suprema de Justicia, no ha hecho sino adoptar el medio procesal idóneo del amparo para favorecer su otorgamiento por el órgano autorizado, por lo que concluye que la acordada no es inconstitucional. Ahora estaré dando una breve opinión. Se trata de la postura del magistrado Jiménez Rolón de una síntesis razonable que se sostiene en el principio de primacía de la Constitución Nacional y no visualiza lesión al derecho protegido por dicho mecanismo procesal. Como el derecho es dinámico, sin embargo, la legislatura debe perfeccionar la norma que pronuncia y, en este caso particular, lo que se descubre es que, frente a la falencia de una norma de acceso a la información ciudadana, con su perfeccionamiento en sede legislativa. Conclusión. En síntesis, los integrantes de este grupo de trabajo consideramos que el rechazo de la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República es correcta, puesto que el marco jurídico aplicado se ajusta en derecho en razón a que la Contraloría General de la República es fuente de información, fuente pública. Por tal motivo, las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos debe ser proporcionada en cumplimiento a las disposiciones consagradas en la Constitución Nacional. Asimismo, es derecho de todo ciudadano acceder y recibir información. Muchas gracias por su atención.